Hola, bienvenidos al round número 2. Hoy tenemos invitada a Angie Reyes. Hola. Pues, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? Bien, bien acá, pues agradeciéndote por la invitación. Un poco nerviosa, pero bien. Fijo, es que creo que no está como que en nuestros planes venir, dar una entrevista Cabal, sí. y de la nada como que te digan, va a ser grabado. Eso está bien, como Sí, que, ah. ajá. Sí, incluso aunque no haya público, no está así como, ¿qué va a pasar? Sí, fijo. Y pues yo siempre me equivoco, uso el decir la entrevista y pues es lo que no busco. Es como que conocerte, hablar de Ok, tu arte, ajá. de, bueno, contigo es distintas artes. Eh, y, y llevar una conversación amena, ¿sí? Entonces, para comenzar, quisiera que me contaras cómo fue que te involucraste primero en la música. Bueno, a mí desde chiquita siempre me llamó la atención todo lo relacionado con arte, específicamente con música. Entonces mi mamá sí se dio cuenta de eso súper rápido y por fortuna me apoyó, ¿verdad? Entonces siempre andaba metida en cursos de vacaciones que eran así artísticos y todo. Y sí me gustaba un montón, ¿verdad? Más que todo cantar. Tal vez no me interesé inicialmente por instrumentos ni nada, pero sí me gustaba mucho cantar y ver películas o musicales o cosas así donde de la nada todo el mundo se ponía a cantar. Entonces para mí era como, wow, ojalá me pase eso algún día. Ojalá empecemos a cantar de la nada todos. Entonces, eh, creo que me empezó a llamar la atención tal vez como desde los 6 años. Ujú. Ajá. Y sí, o sea, consideraba que toda la gente que cantaba era así como, wow, o sea, qué bonita ve la vida la gente que canta, ¿verdad? Yo también quiero ver la vida así, entonces por eso me empezó a llamar mucho la atención ese rollo. Ajá. Sí, fijo, creo que uno crece viendo como que estrellas Ujú. y decís, quiero una vida así. Y cabal, te imaginas que vas a ir al mercado y Todo se no va a poner. hay X cosa, entonces todos van a cantar. Así como se cae un aguacate y todos son, no, el aguacate. Sí, fijo. Creo que ese es el interés que de niño te despierta, como por ser bombero, querer salvar vidas. Ajá. Y pues me comentabas que también tu hermano se involucró mucho en esto. Sí, mi hermano es más tirado como a las artes visuales, el Ajá. diseño, pintura y todo eso. Entonces, pues sí, como te conté antes, como mi mamá vio ese lado nuestro, nos empezó a meter un montón de cursos y sí, estuvimos juntos en la Academia para Niños Pintores Frida Kahlo, que ahí era full pintura, ¿verdad? Pero yo Ajá. apenas sí llego a hacer un dibujo con palitos, o sea, no era tan experta en ello. Pero sí, nuestra maestra es demasiado pilas, o sea, ella es muy pilas e intentaba darle como otra perspectiva al arte, ¿verdad? O sea, no se guiaba tanto por teoría del color y todo eso, sino que realmente ella buscaba que sus estudiantes crearan lo que tenían en su mente y lo plasmaran, ¿verdad? Tal vez si decía, bueno, hoy la temática va a ser animales marinos, la técnica es tal, láncense al agua, ¿verdad? Y o sea, podían salir las cosas más absurdas, pero de eso se trataba. Entonces, yo no me sentía así como tan, bueno, o sea, no soy tan experta o tan buena como mi hermano, pero no me hacía sentir mal eso porque la técnica de ella para enseñar era como más fluida. Ajá, Ajá, sí, sí, buenísimo. Creo que un buen maestro hace que todo sea mejor. sí. Y pues aún así me contabas que uno de tus cuadros Sí, estuvo sí. exhibido en varias. Estuve en una exposición en Correos, la Ajá, exposición se llamó Rojo 55 porque justo éramos 55 alumnos y todos los cuadros tenían como base el color rojo, ¿verdad? ajá. Ajá, entonces yo hice un tazón de frutas, así lo más, lo más mainstream que podía existir, porque no se me ocurrió otra cosa, pero sí hubo, o sea, hubo cuadros muy bonitos, ¿verdad? Mi hermano me acuerdo que hizo unas como enredaderas con espinas y toda la cosa. Una niña, porque en ese entonces yo estaba chiquita, tenía como 9, 10 años tal vez. Ajá. Una niña que tenía tantos deseos de tener un hermanito que literalmente hizo un bebé dentro de la panza de su mamá, ¿verdad? O sea, y lo hizo así tan Oh, real que la verdad era un cuadro impresionante para la edad que la niña tenía. fijo, todo lo Ajá, que sí, reflejó en una simple pintura, pues. sí. Y que nunca me imaginé que los iban a exponer, ¿verdad? En un lugar y que la gente los iba a llegar a ver, porque como te digo, yo decía, saber qué hice, pero, pero bueno, Ya después ibas con tu lapicero así de que, ¿quién quiere fotógrafos? cada quien se los vendo. Bueno, y después me comentabas que te comenzó a interesar mucho el canto lírico.
Sí, la verdad, yo como siempre estuve interesada por el arte y todo, iba mucho a teatros, a oír recitales y todo. Y en una de esas escuché a Luis Felipe Girón May y pues vos sonaba impresionante. Fijo. Como te contaba, o sea, yo en ese entonces sabía cosas básicas, pero no era que yo fuese una experta en solfeo, en teoría musical y todo eso, que para mí era indispensable y más para ese género, ¿verdad? Em, pero bueno, después de escucharlo a él, me acuerdo que mi mamá le habló y todo, y le dijo, bueno, que llegue a un par de clases, y ese par de clases se convirtieron en 2, 3 años, ¿verdad? Em, Me iba a dar bastantes recitales a la antigua, a casas y todo, ¿verdad? Que era todo un mundo porque casi todos mis compañeros, por decirlo así, las demás personas que tomaban clases con él ya eran mayores, ¿verdad? Entonces cuando llegamos a dar los recitales, yo era la de 13, 14 años, ¿verdad? Y sí, o sea, creo que fue una época que disfruté un montón y de la que aprendí un montón también, porque creo que es un género respetable. Me gustó mucho como tener esa experiencia y también que él como maestro me da bastantes consejos, ¿verdad? Pero sí siempre estaba ahí como, ¿y cómo vas con el solfeo? ¿Cómo vas con el solfeo? Porque no podía hacerlo solo de oído todo el tiempo, Ajá. ¿verdad? Entonces sí, pero luego él pues lamentablemente falleció y hasta ahí llegó como mi experiencia en ese terreno, digamos. Ajá. Pero después seguiste cantando. Sí, seguí cantando, pero ya era como, bueno, tomé mi tiempo para estar en mi casa y todo, y Ajá. luego mi mamá me dijo, mira, Angélica Rosa está sacando un curso de vacaciones, ¿quieres probarte? ¿Quieres meter? Y este curso sí ofrecía más cosas, ¿verdad? Como actuación, modelaje televisivo, ahí ya había solfeo así como clase, teclado, y bueno, ¿verdad? Le dije, vamos a probar. Cabal me acuerdo que, no me acuerdo qué cantante venía o qué grupo venía, pero ella como que me dio a escoger, ¿querés ir al concierto así a un buen lugar o preferís el curso? Y yo le dije, bueno, prefiero el curso porque un concierto era un artista, lo puedo ver otro día. Después va a estar en YouTube. Cabal, ahorita busco los videos y ya, calma. Pero sí, entonces le dije, no, mira el curso, ¿verdad? Entonces tomé el curso de vacaciones y todo, y la verdad es que también, ¿verdad? Fue una buena experiencia. La maestra siempre con carácter, pero siempre muy buena, ¿verdad? También me ayudó a tener otra perspectiva de las cosas, tal vez técnicas y cosas así que yo nunca había aprendido, que no conocía, ¿verdad? Pero que realmente sí desarrollaban bastante el lado artístico de uno, incluso la imagen, ¿verdad? Porque creo que ella sí me dio mucha seguridad como en mí misma y venir y esto te queda, esto no te queda, aprovecha tal cosa, aprovecha tal otra. Cosas que antes no, yo era así toda desaliñada, a mí qué me importaba, o sea, no. Y ya cuando fue el último día, eh, ella me dijo, mire, porque no se queda en el horario regular que tiene la academia, ¿verdad? Que es por las tardes. Entonces le dije, mire, no puedo, ¿va? Porque habían muchos factores, ¿verdad? La distancia, tiempo, dinero, y entonces vino ella y me dijo, bueno, la beco, ¿verdad? Entonces ya con eso yo ya me quedé ahí. Y fueron 3 años aproximadamente. Ajá. Ajá, en donde también pues conocí a un montón de gente súper talentosa, aprendí un montón de cosas también. El poco conocimiento que tengo de música es gracias a ella. Y bueno, después yo creo que el mundo artístico es un mundo como que tiene sus pros y sus contras. Entonces hay que tener mucha valentía para animarse a quedarse ahí. Y yo creo que yo no tuve esa valentía. O sea, en donde yo empecé a ver todos los obstáculos que eso implicaba, ¿verdad? Que ser artista implicaba, yo me empecé a frustrar tanto que digamos que me peleé con la música. O sea, fue bueno. O sea, de un día para otro yo tomé la decisión de ya no seguir en eso, ¿verdad? Ya no seguir en ninguna academia ni nada. Y le dije a mi mamá, mira, no, pero yo ni siquiera fui como capaz de venir y hablarle directamente a mi maestra, ¿verdad? Sino que mandé a mi mamá, porque, o sea, yo estaba muy conflictuada en ese entonces, ¿verdad? Sí. Ajá, y Y hasta pues ahí para tu llegó. edad también era como que una decisión bien difícil Sí. porque estabas todavía, que me imagino
segundo, No, ahí cuando yo, ya en carrera. ajá, sí, Sí. cuando yo terminé con ella, yo ya estaba saliendo del colegio. Y sí, Ajá, pues ya tu mente venía como que, ¿qué voy a estudiar? cabal. Y la presión social, Sí, toda la familia y todo, sí, creo que sí, fue mucho. ajá. Sí, y la verdad es que no fue tanto como por el lado familiar, pero sí, o sea, yo pensaba, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Y sí, me gustaría estudiar música, y sí, pero ¿cómo cuesta, verdad? Y yo creo que me ganó más esa idea de qué difícil. Y por eso creo que sí, sí reconozco un montón, o sea, la valentía que tienen otros amigos que sí siguieron en el medio y que son artistas, porque digo yo, pues chica, es que no es fácil y es que no todo sale bien a la primera y es que no siempre están los mejores resultados al principio, ¿verdad? Y muchos se quedan ahí, a mitad de camino, ¿verdad? Como me pasó a mí. Sí, es que creo que es muy difícil pelear contra todo. Sí, Sí, desde la opinión de tu familia, que es algo que influye mucho tal vez, sí, y la opinión social, el más poco eso, ajá. apoyo, sí, creo que es de todo. Y los recursos, porque pues, o sea, es una carrera bien subestimada, que dicen así como, ay, han de ser vagabundos y acá, pero o sea, si se ponen a averiguar cuánto cuesta cada equipo que un artista Ajá. tiene, o sea, creo que se quedan así como, ah, no, o sea, sí hay que invertir y yo creo que esa fue mi presión más fuerte, porque quizá por el lado familiar yo sí tenía el apoyo y todo, pero ya cuando yo me puse a pensar, no, es que yo quiero quedarme acá, pero un tiempo, luego me gustaría irme a otro país, a estudiar a otro país, y yo no voy a poder, necesito tanto dinero, necesito tal cosa, necesito aquí, y todo eso, o sea, me empezó a frustrar mucho, fue como, Sí, ya, sí, fijo. Sí, yo creo que mucha gente no valoriza todo lo que sí, implica una carrera artística. Y lastimosamente no es como que se quede solo sesgado en la música, ujú, sino con las artes cualquier disciplina, visuales, sí, con todos, ¿verdad? sí. Y pues de ahí ya te comenzaste a alejar un poco. Ajá, sí, ya me alejé totalmente, al menos de la parte musical, ¿verdad? De Ajá. cantar y todo eso. Entonces dije, no, voy a terminar mi carrera tranquila y ya luego busco un trabajo y tal vez ahí, porque todavía estaba como con esa idea, tal vez ya teniendo mi trabajo, mi dinero, entonces puedo retomarlo, ¿verdad? Pero nunca pasó. Sí, crecer y los gastos que implica Cabal. eso. Y pues después vino la universidad, tomaste la gran decisión de cambiar. Sí. ¿Y cómo surgió el amor a las letras? Fíjate que yo considero que todo eso es como un mismo mundo, ¿verdad? Pero a mí siempre, siempre me gustó leer, era también como parte de mi escape, o sea, parte de cantar y cosas así, leer para mí era como, necesito un descanso del mundo, voy a leer algo, ¿verdad? Entonces también fue algo que desde chiquita tenía. Eh, y cuando yo empecé a trabajar, yo trabajé en el americano un año por un programa que había, un programa específico para maestros. Entonces me seleccionaron y todo. Y la ventaja que ofrecía este programa de inducción docente era que te pagaban la universidad durante el tiempo que uno estuviera ahí, ¿verdad? Y pues ahí la del Valle y todo. Y entonces yo me acuerdo que pusieron todos los trifoliares con toda la información de todas las carreras y todos los profesorados que la U ofrecía en ese Ajá. momento. Y ahí también fue así como los primeros que yo vi fue en lengua y literatura y en música, ¿verdad? Y yo me quedé pensando así como, ¿qué hago? Porque sí en ese momento tal vez yo consideré, pues chica, o sea, tal vez la vida me está dando ahí como otra oportunidad Te de está haciendo elegí, regresar. ajá, Ajá. elegí. Pero yo dije, no, 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 porque todavía pues todas esas frustraciones que yo te digo las tenía muy recientes y fue como, no. Y entonces dije, oh, voy a estudiar letras porque después de la música y después de todo eso creo que es algo que me apasiona y que disfruto bastante, ¿verdad? Pero como te contaba antes, yo no sabía muy bien qué esperar porque quizá mis otros compañeros ya iban como muy enfocados a, ah, yo quiero trabajar en el terreno editorial, a mí me gustaría ser corrector, pero yo era como, voy a estudiar letras y a ver qué es, ¿verdad? O sea, yo no tenía idea, solo así como, bueno. Y ya, o sea, fue así como yo tomé la decisión de estudiar esa carrera en la universidad. Ajá. Y ya en la universidad te comenzaste a enamorar de sí. Sí, sí, o sea, ya cuando vi todo lo que implicaba como el mundo literario, que no era solo leer, ¿verdad? Ujú. Sino que también habían otras, o sea, otras disciplinas, el terreno editorial, la creación de contenido, la escritura creativa. Entonces yo dije, bueno, ¿verdad?
sí me gusta, sí me llama la atención y me gustaría pues tener algún futuro en esto, ¿verdad? Yo antes ya escribía, pero son esas típicas cosas de adolescente que uno tiene en un su diario y empieza a escribir tonteras, entonces, Aquí es tu así, canción de querido amor, diario. ¿va? Sí, entonces escribía, pero era solo para mí, o sea, no lo hacía para nadie más ni por nadie más, sino que era como para yo irme desahogando también. Y eran pensamientos, ¿verdad? Y las que yo consideraba canciones, ya, o sea, no. Pero ir recibiendo cursos y talleres ya relacionados con ese desarrollo de la creatividad en la escritura, me hizo como reflexionar más, ¿verdad? En qué era lo que escribía, por qué lo hacía, ya en empezar a pensar en personajes y no solo en lo que yo pensaba o en lo que yo sentía o en lo que me había pasado en el día, sino que, bueno, me pasó tal cosa en el día, pero entonces, ¿cómo voy a transformar esa cotidianidad en algo que parezca puchis? O sea, Ajá, un evento normal, una historia así, ¿verdad? Entonces, ya ahí fue donde yo empecé como, bueno, voy a empezar a escribir cosas que ya sean más tiradas a una narración y no solo a pensamientos sueltos. ajá, ya fue como que Ajá, ibas creando tu camino cabal. y también tus criterios que te iban a llevar a esto, ¿verdad? Sí, Qué genial y pues sí, me imagino es un mundo enorme. sí, También conoces miles de personas y también. miles de mentes, porque pues la escritura te Sí, refleja totalmente. sí, la verdad es que sí. Sí, y la UCI me dio mucha oportunidad de conocer autores de acá que pues yo considero respetables, ¿verdad? Que los tuve como catedráticos, ¿verdad? Y que yo veo sus narraciones y digo, wow, y de hecho, o sea, este último año, bueno, el año pasado, sí estuvimos grabando también así tipo podcast con algunos de ellos para una Ajá. página que creamos junto con otra compañera. Y ala, o sea, sí era súper interesante escucharlos a ellos y tal vez yo ya tenía una imagen de ellos así como de puchis, fueron genios desde chiquitos, siempre eran acá, que es lo que uno piensa, Sí, ¿verdad? O sea, fijo. eso ya lo traen en las venas y listo, ¿verdad? Y no, o sea, incluso escuché a alguien que empezó a escribir hasta los 20 años y que pum, o sea, de la nada, fue como, le explotó ese lado artístico y logró publicar. Otro que había empezado dibujando y que luego dijo, me gustaría que lo que yo hago en mis dibujos cobre vida, entonces, ¿cómo le hago? Y ahí empezó a escribir. Entonces yo dije, no, o sea, uno tal vez piensa que la gente que ha logrado ciertas cosas es porque Ha estado toda ya la eran vida ahí. privilegiados o nacieron genios, Ajá. cosas así, ¿verdad? Ajá, Pero genial, y pues yo creo que de cada persona se aprende un montón. sí. Y eso, fíjate, ha funcionado un montón. Ha creado tu forma de escritura. Sí, también. Sí, me ha ayudado bastante. O sea, como tener ciertos autores que yo diga, sí son mi influencia para yo venir y tener cierto estilo, ¿verdad? Que Ujú. al final yo creo que ninguno es igual a otro, pero como siempre todo se cataloga en géneros. Sí, Ajá. fijo, creo que ahí vamos a lo que hablábamos cabal al principio, de que pues ahora hay mucho, se está poniendo como en tendencia a crear podcasts y hacer Sí, tu... Y lo cool es que tenés un montón de variedad y nadie es igual. Es verdad que todos tienen ajá. referencias Cabal. para comenzar, pero poco a poco te vas como que conociendo, viendo Sí. cuál te destaca, cuál no, cuál es tu fuerte. Sí, yo creo que no hay ningún artista en cualquier disciplina que exista que no tenga como su estilo propio, ¿verdad? Porque creo que eso es lo que caracteriza a alguien que está en ese medio, aunque tengan de verdad como referencia a ciertas personas que también han logrado grandes cosas, ¿verdad? Súper. Y pues, después de esto, ya cuando vas creando tu forma de escribir, tu esencia como artista, eh, ¿cuáles fueron tus primeros pasos en la escritura? Em, bueno, yo empecé a escribir ya como pensando en lo voy a hacer por alguien más. Cuando empecé a involucrarme en todo esto de ver proyectos editoriales tanto acá como en otros países y miraba que tiraban convocatorias, ¿verdad? Ajá. Entonces yo dije, bueno, tal vez algún día me anime. Entonces ya no voy a escribir pensando tanto en que esto lo voy a usar para desahogarme, sino que ya voy a pensar más en
bueno, o sea, quiero crear personajes, quiero hacer algo que sí tenga una estructura Ujú. y ya pensando como en, va, ¿quién quita un día de estos? Se me va la pena, se me dan los nervios y lo mando a una de las convocatorias, ¿verdad? Fijo, y es lo que me contabas que pasó con tu más Ajá. reciente publicación. La única de momento, la única de momento. Pero pues genial. Antes de eso, Sí. me gustaría que pues a todos los contextualizaras para que entiendan cómo surgió. Ah, ok, sí. Bueno, durante la pandemia yo creo que también hubo como un boom en toda la gente, o sea, gente que tal vez tenía deseos de crear emprendimientos o algo así, de pronto creó sus empresas por Instagram, ¿verdad? Y les fue re bien y creo que todos nos empezamos a enfocar en cosas que siempre quisimos hacer, pero que no Ajá. nos animábamos, ¿verdad? Y ya con el encierro y con todas las frustraciones y dudas encima, creo que la misma pandemia pues ese enclaustramiento nos orilló a, bueno, vamos a probar, ¿verdad? Porque ¿qué más tenemos por hacer? Nada, ¿verdad? Porque no se podía salir ni nada. Entonces, durante todo este primer año de pandemia que acabamos de pasar, sí en mi familia atravesamos una situación un poco complicada. A mi tía abuela, que para mí fue como mi abuelita porque crecí con ella todo el tiempo, ella ayudó a criarme. Le detectaron cáncer en los pechos y pues a partir de ahí se vino abajo, ¿verdad? Entonces, más allá de lo difícil que es aceptar una enfermedad como esa, un diagnóstico como ese, creo que también fue difícil que ocurriera a mitad de la pandemia, pues, o sea, ya estando todos encerrados, o sea, fue bien complicado, porque como te comentaba, nos tocó adaptar una habitación al punto que se tuvo que volver un cuarto de hospital, pues, entonces sí fue bien difícil porque, digamos, yo tenía que estar todo el tiempo dando clases, mi hermano tomando clases en la U, entonces nos costaba estar ahí apoyando, ¿verdad? Y mi mamá, sí, después de un mes y pico o menos tal vez, ya le tocaba irse a la oficina, entonces a veces se quedaba solo mi abuelita, que ya tiene pues casi 80 años, con mi tía abuela y a veces se le caía, a veces se le... Sí, ya Entonces, era muy, muy ajá, era bien difícil. difícil porque a qué horas nosotros ayudábamos, o sea, era súper complicado y todo eso nos fue cargando a nosotros también. Pero, o sea, yo dije, yo sé que yo como persona no suelo ser tan expresiva, tal vez con emociones o sentimientos como esos que son tan densos, porque no me gusta, ¿verdad? O sea, que no me gusta verme ni vulnerable, ni débil, ni nada de eso. Entonces, casi no lo expreso, pero sí se sentía esa angustia y eso denso, y que no fue solo como una semana y ya, ¿verdad? O sea, fueron meses. Entonces yo dije, bueno, voy a empezar a escribir y ahora sí, si aparece una convocatoria, lo mando, porque yo sé que esta va a ser la única forma de yo venir, desahogarme, estar bien emocionalmente con esa situación y al mismo tiempo pues quitarme ese miedo, ¿verdad? Y como ir cerrando ese ciclo, aunque no lo pueda expresar como la mayoría de gente lo hace. Entonces, Y creo que en eso eso influyó fue, mucho tener el espacio de estar encerrado, conocernos. sí, Creo que no sé por qué, pero yo tengo esta palabra así, pero el demonio más grande, para mí las luchas son demonios, en mi mente. sí, Eh, el demonio más grande fue uno mismo. sí, Estar encerrado con uno y pensar y en pensar y uno, pensar, haga, sí, y responderse uno mismo, así como que no, sí, no, cabal. no. Y sí, yo creo que esto va de mano muchas cosas como la depresión. Cabal, sí. Creo que eh, también fue un buen momento, o sea, se escucha raro y se escucha feo, pero fue un buen momento para que toda la gente considerara y notara la importancia de la salud mental, pues, porque se dieron sí, cuenta que completamente. la gente que tal vez regularmente padece de depresión fuera de todo esto o de ansiedad, ya cuando la gente experimentó eso estando encerrada, gente que tal vez era muy estable en su vida y todo, y dijeron, ah, ok, o sea, nadie estaba exagerando, sí, es Ajá, ya complicado. no, ya no es como que miras a tu amigo el que tiene depresión así como que, ah, sí, tomaste tus Cabal, pastillas y ajá, ya sí, no, no, porque ya pasaste y ya sí. viste que estás en un cuadro donde no salís y sí, cuesta un montón, como te decía, conocerte, ver tus errores, Sí, siempre. ver qué has logrado. Y creo que eso pasaba mucho, así como que yo, bueno, en mi caso, Ajá. esta fecha estaba cabal en los primeros días de la cuarentena, me pegó bien feo, pasé como 3 semanas sin tocar saxofón. Y era así como que cabal, el Instagram, ¿va?
un día como hoy y la historia Y nos tocando, ¿va? recuerda, Ajá, sí, y es como que, sí. oh, la gran-". Y yo creo que como fue un shock para todos, todos estamos como inconformes, incluso la gente que no sale regularmente, también, o sea, les pegó, ¿verdad? Que era como, sí, yo no salgo, pero no es porque me estén obligando a no salir. Entonces ya Ajá, sentían esa presión de nos están restringiendo, ¿verdad? Y sí, y, sí y fue pues no fuerte. era como que solo ellos, sino que también ya tenía a su familia entera. Sí. Antes tal Y vez se aguantarse quedaban todos solos. con todas sus presiones y con todos Sí, sus y clavos. conocer más, porque Sí. pues me di cuenta, muchos de mi familia no se hablaban. Pues mi casa, Ujú, imagínate, yo salía a trabajar, me iba a las 7 de la mañana, me ujú. tenía que levantar a las 5, llegaba al otro trabajo a las 2, salía a las 6, después me iba a ensayos o algo y llegaba a mi casa a las 12. Literalmente solo a dormir, no Sí, hablaba con nadie. cabal. Sí. Y, desde la nada tenía ese espacio con mi papá, así como que, ah, ¿qué onda? Sí, y yo creo que sí eran cosas así que uno no convivía lo suficiente con su familia. A mí me pasó lo mismo, ¿verdad? Porque todos en nuestra rutina y la única que se mantenía siempre en la casa era mi abuelita. Entonces, ya cuando regresamos y estuvimos ahí todos, ya la convivencia fue diferente, ¿verdad? Entonces, sí. No, no solo descubrimos cosas de nosotros, sino que también de nuestra Ajá, familia. y ya nos damos cuenta que decimos familia, pero los conocemos muy pocos. Sí, Y pues casi la vida nada. va tan rápido que dejamos de aprovechar buenos momentos. Sí. Bueno, en mi caso fue como que poder cenar con mis primas, porque es bien gracioso donde yo vivía. Al principio de la pandemia, y cabal está abajo de mis abuelos, después viene mi primo y sus dos hermanos con mi tía. Ujú. Y de último estoy yo con mi perrita, solitos. Y pues ahora juntarnos, ver Sí, películas juntos, sí, ver así. eso, ajá, compartir momentos Ajá, así. y ya lleva años, pues, de que no, ni siquiera sentarme con mis primitos a hablar, pues, eso creo que ya es como ya estoy viejo, no los va a escuchar. Y Ujú. no, también tienen muchas cosas que contar Sí, y están pasando cabal, por cosas que uno pasó a su edad. cabal. Y es como Ya que, uno puede aconsejar, sí, ya es uno como siente que, los años de mira, que, yo hice eso. cabal, sí, yo también la regué, ¿no? Sí, Sí, y todas esas cosas, yo creo que funcionó. Para muchos, sí, para otros fue muy difícil. bastante. Sí, y pues creo que aparte de la carga de estar encerrados, la carga del sentido L- económico, Ajá, sí, ala, sí, y comenzar a ver escasez. Y pues a mí me bastante. pasaba, yo no cocinaba. Y de la nada tener que gastar en Sí, en comida. comida. Sí, ese momento en el que uno se da cuenta de, o sea, no, no es así nomás, ¿verdad? Ajá, Ajá, sí, sí. La verdad sí fue bastante, enfrentarse a bastantes cosas, a bastantes realidades que uno solo pasaba por alto. sí, cabal. Y pues a pesar de todo, creo que lo bonito es como que llegar a un punto donde decís, ya pasé por esto, ya Sí, me llevó a la chingada, cabal, tengo que seguir. cabal, sí, la verdad sí. Sí, yo creo que todos tocamos fondo en algún punto de todo esto que todavía no termina, ¿verdad? Pero que Ajá, ahorita ya está un poco más regulado, digamos, entre comillas, que antes. Entonces sí, al momento de llegar a tocar fondo fue, creo yo, el punto decisivo para todos, ¿verdad? Y mucha gente tomó muchas decisiones, hizo muchos cambios y pues creo que también hay que rescatar esa parte positiva de toda de esta todo situación, esto, ajá. ajá. Sí, me parece súper. Y pues, ahora sigamos hablando todo este proceso de estar en casa, comenzar a escribir para buscar como que un lado donde te pudieras deshogar de lo mejor haciendo arte, también agarrando práctica, Sí, porque ya tu mente iba, quiero publicar, o sea, la sí. primera propuesta o como, ¿cómo? Convocatoria, ajá. Convocatoria, gracias, que salga, yo quiero estar y Sí. pues creo que ese fue un mundo enorme. Sí, sí, también, o sea, al principio era como, o sea, la mando y si pasa bueno y si no tampoco, pero ya después dije, no, ¿qué voy a hacer, verdad? O sea, porque como tú me mencionabas antes, es todo un mundo, entonces también publicar algo, presentar una canción, mostrar un cuadro que hiciste, una fotografía que tomaste, yo creo que es como darle cierta parte de tu esencia al público, a la gente, ¿verdad? Y no todos reciben esa carga de la misma forma, Ajá, por lo que entonces, hablamos, nadie es igual. ajá.
Y de ahí depende mucho si agradas o no, ¿verdad? Como artista, porque o sea, hay gente que es como, no, eso no me gusta porque es tan denso, tan feo, no lo entiendo, pero es por eso, ¿verdad? Porque es prácticamente plasmar tus pensamientos, plasmar una parte de vos en lo que sea que hagas, entonces, Sí, pues si sos ajá. denso y Sí, todo, es como que así va a ser, todo lo que así se va a hagas, reflejar en tu ajá, arte. sí. Y la gente, hay gente que va a decir, qué cool que no lo oculta, y lo Ujú, acepto. Otra que va a decir, sí, ajá. ah, Va a crear conflicto, ajá, sí. y pues, ¿cómo te fue? Bueno, fue todo un rollo, porque yo ya había tomado la decisión y yo dije, bueno, o sea, empecé a pensar en la idea y yo dije, sí, o sea, quiero exponer esta situación, plantear lo que estoy viviendo y todo, pero ¿qué personaje o qué personajes podrían haber ahí para que, como te decía, un evento de la vida cotidiana y que algo que le puede pasar a cualquiera se escuche distinto, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, yo sé, o sea, yo sé que mi tía abuela de acá ya no va a salir, pues, o sea, ella va a fallecer, pero sí fue un proceso, como te digo, muy tardado, aunque ya sabíamos que no había nada que hacer, fue un proceso bien largo y yo dije, bueno, entonces, como tomando de base eso, mi personaje va a ser la muerte y la muerte se va a llegar a hospedar a la casa y se va a quedar ahí como de turista, ¿va? Porque viendo a qué horas, ¿verdad? ¿Qué horas se lleva esa alma? Entonces, pues de ahí empezó a nacer la idea y empecé a escribir y a escribir, pero siempre pasaba más de algo con lo que yo no me sentía conforme. Pero yo estaba tranquila porque dije, bueno, no he visto nada, no ha salido ninguna convocatoria, me metí a todos lados y todavía puedo seguir ahí haciendo el Seguías desastre. puliéndolo y puliéndolo, Ajá, ajá. sí. Qué cool, esto ya me intriga mucho. Ah, Llegó la muerte y se hizo sí. pasar por turista en tu casa. Pues sí, o sea, yo más la muerte o la forma en la que voy mezclando la narración, sí es así como, bueno, se llegó a hospedar, ¿verdad? Ajá. Y desde mi perspectiva, yo voy como explicando, narrando cómo la muerte pasaba los días ahí y cada acontecimiento que ocurría. Yo sí me acuerdo que hubo un momento y yo pues aparte, con mi abuelita, aparte de su edad y de todo eso, yo también entendía el cóctel de emociones que ella habrá tenido, ¿verdad? De también sentir esa soledad. Y yo sí recuerdo mucho un momento en el que ella me dijo, mija, tú vas a pensar que yo estoy loca, me dijo, pero tengo que contárselo a alguien. Y yo, no, ¿por qué voy a pensar eso? Y me dijo, es que la vez pasada me levanté en la noche, me dijo, y vi dos muertes platicando en la pila, me dijo. Y Hola. entonces cuando ella me dijo eso, dije, esto lo tengo que poner también, Ajá, ¿verdad? fijo, para ti era como Porque, que. ajá, porque yo dije, haya sido no que ella lo vio, no lo vio, haya sido real o no el asunto, dije yo. O sea, el momento emocionalmente es tan significativo que, o sea, se puede interpretar de mil formas y tengo que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Ahí venía tu dolor de cabeza, poderlo Ajá. plasmar. Sí, ¿cómo lo paso ahí? ¿Va? Ajá. Entonces, sí, yo creo que es como una de las partes que para mí tiene más significado dentro de lo que escribí, porque que ella me lo haya dicho así, que ella también, o sea, haya caído en esa reflexión de yo sé que esto no es normal, y ponerme a pensar, puchica, es que no solo yo la estoy pasando mal, mi abuelita ya está grande, o sea, todos estamos así hartos de todo lo que está pasando. Y sí, ¿verdad? O sea, para mí creo que fue un momento en el que yo dije, creo que todos vemos y plasmamos nuestras emociones de distinta forma. Eh, entonces sí, yo me acuerdo que cuando escribí, yo dije, sí, voy a explicar lo que pasó y voy a decir que le creo y que le creo y que ella conoció de cerca la muerte o a las muertes porque en ese momento la muerte era mi tía abuela, ¿verdad? Ujú. Entonces ahí ya como que el personaje de mi tía abuela pasa ya no solo a ser mi tía abuela ahí postrada en una cama, sino que por momentos es la muerte también, ¿verdad? Entonces, Cool. sí, yo creo que mi abuelita ahí fue una parte clave para ayudarme con eso. Ajá, bien. Ajá. Y bueno, ¿algo más que haya agregado a tu libro? Pues la verdad no, o sea, sí también se me ocurrió mucho como el momento en el que la muerte ya sabe que va a llegar el momento y viene y dice, puchica, me estuve tantos meses aquí que hasta se me antoja llevarme a alguien más, ¿verdad? O sea, que se muera otra persona. Ajá, ya es como que la Ujú. ellos ahora Sí, esto. sí, y fue también por todo lo que yo vi, ¿verdad? Por ejemplo, mi mamá tal vez no me decía las cosas, pero la veía desgastada, decaída.
mi mamá y mi abuelita bajaron de peso increíblemente. O sea, mi abuelita en algún punto sí parecía así una calavera, pues. Entonces yo dije, bueno, si yo fuese la muerte, yo sí pensaría, acá tengo de dónde, ¿verdad? O Ajá, sea, si me estuve tanto vine tiempo acá, por me puedo una llevar a y ya, alguien más. ajá. Ajá. Y sí, creo que sí hubo momentos en los que era insostenible, ¿verdad? Pero sí, yo creo que esas fueron como que las partes que me ayudaron a construir la idea y las que yo considero más significativas, más que todo porque no eran solo mis emociones, sino que también de mi familia, ¿verdad? Ajá. Sí, súper. Y de ahí nace la convocatoria. Ajá, sí, entonces en esos días estuvo saliendo la convocatoria. em, Bueno, yo también quiero hacer una convocatoria aquí. ah, ¿verdad? Eh, va, creo que si la señorita lo permite y todos los que lleguen a oír el podcast o ver el video, les gustaría escuchar que de tu linda voz nos lo leyeras, sería súper. Sí, sí, claro. Bueno, miremos la respuesta de los demás, porque yo creo que ahorita todos estamos como que quiero eso, quiero leer esto. Bueno, la convocatoria me decías que nació en México. Sí, es un proyecto editorial que se llama Casa de Versos. El dueño, digamos, del proyecto, o el creador del proyecto es mexicano, entonces yo me enteré del proyecto por otra amiga que también se mueve mucho en el ámbito artístico y que le gusta escribir así por afición, digamos, ¿verdad? Ajá. Y ella ya había publicado antes en un proyecto específico de poesía, ¿verdad? Entonces yo dije, se mira Siempre con la interesante. misma editorial. Siempre Ajá. con el mismo proyecto editorial. Eh, y me pareció interesante porque yo vi que este chico le daba como oportunidad a autores que estaban empezando y a autores jóvenes y de varios países, ¿verdad? Y yo dije, bueno, qué interesante porque él saca todas las versiones de su libro, de los libros que pues publica, lo saca, lo saca en varias versiones, ¿verdad? En físico, en Amazon Books, en la Play Store también, que tiene como su área solo de libros. Y yo creo que es una buena oportunidad, o sea, qué bueno que existan proyectos que estén como interesados talentos recientes, ¿verdad? Yo cuando lo vi dije, bueno, lo voy a intentar, ¿verdad? Pero sí, él aclaraba que este libro iba a ser específico de relatos y que los relatos tenían que estar enfocados en la pandemia, ¿verdad? Y ahí fue bien gracioso porque yo dije, ¿cómo meto al condenado virus? Si yo había pensado en toda la historia que sí había sido en pandemia, pero no hablaba nada del virus, ¿verdad? O sea, Sí, ya estabas como que harta de tanto. ajá, Prendía sí. la tele virus y. Ajá, yo dije, no, Ujú. ¿verdad? Pero cuando él puso así como, bueno, sí, tiene que ser enfocada en pandemia y todo, yo dije, bueno, la historia ya la tengo, pero ¿cómo hago para involucrar como, como de todo eso del Una virus y la adaptación enfermedad y que enorme, todo? ¿verdad? Ajá, entonces me tocó ver cómo lo metía y dije yo, bueno, también le tengo que dar el antagonismo que se merece, ¿verdad? Porque yo creo que poner como personaje a la muerte no quiere decir que sea un personaje villano o antagonista o malo, ¿no? O sea, Ajá, incluso, es su trabajo, si ajá, lo querés ver ajá, así. incluso a veces es un personaje muy reflexivo y así. Entonces dije, yo, bueno, o sea, sí, la muerte va a seguir teniendo su protagonismo ahí, va a ser el personaje principal, digamos, pero el antagonista que sea el virus, ¿verdad? Y entonces ya lo metí como con esa idea y yo pues de chiquita tuve ahí unos mis rollos neurológicos y a este padecimiento, ¿verdad? Eh, le llaman crisis de ausencia. Entonces Ajá. ahí fue donde yo pensé en el título y dije, le voy a poner crisis de ausencia, porque la verdad es que eso fue lo que provocó el virus, pues, o sea, las calles se quedaron vacías, el aire que respirábamos ya no era el mismo, nos Sí. empezamos a alejar de muchas cosas, tuvimos esos días y esos momentos en los que simplemente estábamos porque no nos quedaba de otra. Entonces, por eso dije, bueno, le voy a poner crisis de ausencia, ¿verdad? Con la idea de que eso fue lo que provocó el virus, una crisis que provocó que todo desapareciera de pronto y volver a surgir después de eso ya no iba a ser lo mismo, pues. Ala, sí, es que. Qué loco. Está buenísimo. Y, y pues yo creo que aquí, cabal, tocando esos temas, cabal, tu nombre te pone a reflexionar en miles de cosas. Y hasta Sí. en el hecho de a quién llegaste
a extrañar y a quién no. Sí, A quienes te hicieron mucha falta, quienes no, no. quienes nunca te buscaron, Cabal. quienes buscaste. Sí. Oh, qué loco. Sí, ajá, sí, no, hace reflexionar bastante, la verdad, una situación así, porque lo lleva a uno inconscientemente a un momento de catarsis, ¿verdad? O sea, uno se empieza a topar con emociones de uno, emociones que uno tal vez ni conocía de sí mismo. También, como tú decís, ¿verdad? Pensar en quién me buscó, quién me dejó de buscar, quiénes de verdad seguían ahí, eran amigos o no. Entonces sí, nos topamos contra una gran pared todos. Ajá. Perdón por las bombas, si las llegan a escuchar, pero hoy es domingo y ya son las 12, entonces es hora de misa y, Se pone alegre. y le dan a las bombas. Pues súper. Y después de esto viene y lo envías. Ya está tu idea, Ajá, ya está sí, incluido el virus, sí. ya lo formulaste Ajá, bien y se sí. va. Sí, lo mandé, pero yo estaba así como, yo siempre tengo esta idea de que hay que pensar mal de todo. O sea, Sí, siempre tengo en la piensa mal cabeza y acertarás. ajá, Ajá. siempre tengo en la cabeza como la idea del resultado más terrible para que si algo más o menos sale bien, entonces uno no se decepciona tanto, pero siento que si uno tiene como altas expectativas de algo y uno se llega a defraudar por X o Y razón, eso le pega más duro a si Sí. uno dice, bueno, puede pasar de todo, pensemos que no, ¿verdad? Que no va a resultar. Y si resulta, entonces va a ser más satisfactorio, ¿verdad? Sí, no cantaste victoria antes de Ah, tiempo. no, Ajá. no, no, y es que yo decía, bueno, o sea, hay gente de aquí que ya había publicado tal vez unas 2, 3 veces con este proyecto editorial, ya tal vez ellos tenían más conciencia de su estilo, no era la primera vez que publicaban, eh, tal vez no, o sea, ellos ya habían tenido experiencia como, no sé, presentándose en un micrófono abierto de poesía o algo así, y yo no había hecho nada de eso, ¿verdad? O sea, Ajá. entonces yo dije, no, ¿qué probabilidades hay? Y porque no era solo gente de Guatemala, sino que era gente de 13 países en total, ¿verdad? Entonces yo dije, ¿qué probabilidades hay de que eso pase? Pues, o sea, Sí, ya no. lo comenzabas a ver como un en un millón. Sí, sí, la verdad, sí. Entonces, pues sí, el dueño o el encargado del proyecto editorial sí estaba así como, bueno, ya me empezaron a llegar cuentos, ya me empezaron a llegar relatos. Y yo me acuerdo Él que eso lo subía miraba. historias para eso. O Sí, subía sí, historias, ajá, ajá. en su Instagram. Entonces, yo así como, ay, no va, porque estaba así como, a mí me costó mucho tomar la decisión de enviarlo, o sea, tanto que lo mandé en los últimos días, pero yo miraba que él decía, ya me están llegando historias, que no sé qué, y yo, ay, no, ¿verdad? O sea, y sí fue como bien difícil para mí tomar esa decisión de, bueno, lo mando, ¿verdad? Y la presión también ya que él ejercía. Sí, Ajá. sí, porque ya recuerden que quedan tantos días, recuerden que no sé qué, que no sé, y así va. Pero sí, o sea, él en las bases de la convocatoria había dicho que el contacto para saber si había quedado o no el relato seleccionado iba a ser vía correo. Y yo mandé todos mis datos porque antes de mandar el relato pedían que ahí en el mismo documento hubiese una hoja con todos los datos y bla, Tú bla, todos bla. los días esperando así como Ajá. que mi correo, mi Mi correo. correo, mi correo, sí, porque ya cuando él dijo, bueno, me va a tomar más o menos mes y pico, me va a tomar tanto tiempo leer todos los relatos y ya yo empezar a tomar decisiones, entonces él sí dijo, puede que hayan correos que lleguen después, o sea, tal día yo voy a empezar a enviar los correos de confirmación, eh, pero hay otros que se van a tardar porque voy en el orden en el que me llegaron, ¿verdad? Y yo dije, bueno, o sea, tampoco voy a entrar en crisis antes de tiempo, ¿verdad? Porque yo fui de las últimas, o consideraba yo, había sido de las últimas en mandarlo, y tal vez ni siquiera va por ahí todavía, ¿verdad? Entonces, bueno, pasó el tiempo que él dijo, pasaron los días y todo, y en una de esas yo igual, estando en Instagram, vi la historia de esta otra amiga que te digo que ya había publicado con él antes, Ajá. y, ay, con un screenshot del correo, ¿verdad? De, ay, mire, que no sé qué, que estoy feliz, que la gran. Y así como, entonces pasaban los días y nada, y nada, y nada. Entonces yo dije, Y el bueno, correo sin llegar. ajá, sin llegar. Y ya estaba el antecedente de que tu amiga ya. Ajá, que a ella ya le había llegado. Aún así tenías aquello de que fuiste de las últimas en Ajá, todavía enviarlo seguía pensando. y la esperanza no se había apagado. Cabal, y yo, está bien, todavía puedo. Pero, pues no, ¿verdad? O sea, cuando yo sentí, él dijo, bueno, gracias a todos los que mandaron
sus relatos, ya todos los correos de confirmación fueron enviados, porque él sí subió una historia en donde dijo, ya terminé, ya dije quienes sí, y ya les agradecí a quienes no, ¿verdad? Pero yo dije que, o sea, ni siquiera un correo así de gracias por participar. Entonces Mira, dije, bueno, aprende a escribir mejor, por favor. sí, yo dije, ay, no, qué gran decepción, ¿va? Entonces sí fue como, eso me frustró un poco, pero yo seguía con esa espinita de no, o sea, yo sí quiero hacer esto por mi tía abuela, por mí, para cerrar ese ciclo, para cerrar esa etapa, porque digamos, o sea, la noche, bueno, ese día que yo terminé el relato, ella falleció en la noche, entonces también para mí fue así como, wow, o sea, terminé esto ajá, y y es justo, una señal, tiene que estar a ajá, la fijo, entonces tu yo, mente estaba ajá, ahí. y estaba así como, no, lo tengo que sacar en algún lado, no me importa en dónde, pero lo tengo que sacar en algún lado. Y entonces ya en esos meses me acuerdo que salió una convocatoria acá que llamaron Memoria Artística. Ajá. Entonces, igual esta convocatoria lo que pretendía era exponer a través de diferentes ramas artísticas toda la situación que se estaba viviendo en la pandemia. Y pues había para relato, había para poesía, para ensayo, para fotografía, pintura, cortos también, Ajá. ¿verdad? Ahí, eso ya involucraba más disciplinas artísticas y también las bases, ¿verdad? Pero dentro de las bases decía, por favor, que el relato no haya sido ni editado ni publicado previamente. Yo dije, ahí me quedé pensando porque yo dije, ya lo mandé a otro lado. ¿Y qué pasa? O sea, porque yo sí me aturdo súper rápido. Entonces dije, ¿qué pasa si de pronto ocurre un milagro? Y mañana que compre el libro, ahí voy a Cabal, estar. ajá, cabal, algo así, ¿va? Y me van a mandar a decir del otro proyecto que se habían equivocado. Y que siempre sí. Y cuando sienta también van a decir que sí, de acá, dije yo, y entonces yo me puse a pensar así en el peor escenario, van a pensar que saben qué hice, que no tengo ética, que no sé qué. Pero igual Ajá, lo voy a fijo. mandar, dije, o sea, lo mandé. Pero yo sí creo que, digamos, por lo mismo de que la convocatoria, esta, la nacional, sí tenía muchas disciplinas artísticas, obviamente había gente con mucha más experiencia y talento que yo, ¿verdad? Y ahí sí fue así como, no. Pero sí tuve mi diplomita, sí me mandaron mi diploma así de participación y todo, ¿verdad? Ellos Porque, sí, por lo menos el cabal, gracias. sí, qué bueno que... Entonces dije, bueno, no se pudo ni uno de los dos lados, yo ya estaba así desanimada y todo. A esperas de. Sí, porque dije, oh, me va a costar, o sea, voy a tener que esperar una convocatoria de saber ni cuándo y seguir puliendo esto, ¿verdad? Y yo viendo, ¿verdad? Que hice mal, ¿verdad? Entonces, pasó el tiempo. Y el famoso video. Ajá, cabal. Pasó el tiempo y el cuate dijo, bueno, ya el libro, ya las impresiones están, los formatos digitales también ya están y vamos a sacar un video promocional, pues, explicando de qué se va a tratar, porque él le llama un libro de difusión, ¿verdad? Porque Ajá. como eran experiencias de todo tipo, entonces voy a sacar el video promocional en donde van a salir los países que participaron y las personas que participaron, ¿verdad? El video sale tal día, era un viernes, ¿verdad? Yo me acuerdo que estaba en mi trabajo y así como, ay, ni lo voy a ver, ¿qué me importa? Estoy enojada. Estoy enojada. Sí, yo ya no quiero nada. ¿Y Entonces, cómo llegó la decisión de verlo? realmente yo no tenía planeado verlo, pero esta mi amiga, ¿verdad? El orgullo mata. Cabal, el orgullo mata. No, esta mi amiga vino y de la nada, ¿verdad? Me etiquetó en una historia de Instagram. Y yo así de como, ¿por qué me habrá etiquetado, verdad? Entonces, abrí la historia y cabal, así como puso, ay, acá el video promocional del libro, que no sé qué, en el que participé, y vino y puso felicidades a ti también, ¿verdad? Y yo, ¿qué? Y yo, ¿cómo así que felicidades por existir o por qué? No. Felicidades porque no me llamaron. ¿Te estás burlando? Sí, yo así como, ¿te parece gracioso? Entonces dije, bueno, porque la verdad es que sí, o sea, en cierto punto yo dije, como ella sabía que yo había participado, yo dije, tal vez me está etiquetando porque quiere como, por lo menos ella dijo, quiere reconocer que tuve la valentía de participar. Ella por... Fijo, tu mundo está dando mil vueltas. Y sin ver el video. Y no. Pero en una de esas me puse a pensar, ¿y si el correo jamás llegó? ¿Se fue al spam o qué? Y me metí a revisar antes de ver el video, perdón. Me metí a revisar mi correo, ¿verdad? Y yo viendo,
Y yo, pero no, o sea, vi en spam, en borrados, en Hasta enviados. todo. Sí, Y fijo. no había correo. Entonces Estabas yo, en 1000 búsquedas. ajá. Pero yo dije, también me da pena preguntarle a mi amiga, mira, ¿por qué me etiquetaste? ¿Qué te pasa? Entonces, Así de, ¿te estás burlando? cabal, o sea, yo casi quería escribir, no me parece gracioso. Entonces vine y yo dije, bueno, lo voy a ver, ¿verdad? Y es que me dio tanta risa porque, bueno, yo estaba en ese momento, yo estaba en mi trabajo, pero yo los viernes pues no doy clases, entonces estaba en el salón de maestros, ¿verdad? Y yo viendo el teléfono y las cosas que empezaban, primero México, luego Argentina, luego, la gran, y el montón de... Yo Acá quería, nervios. y yo, ay, no, pero yo misma, o sea, toda masoquista también, y yo, no voy a adelantar el video, que pasen todos los países hasta llegar a Guatemala, porque no quiero ver, seguro ni voy a salir, dije yo, me estoy haciendo ilusiones, estoy pensando, entonces llegó al momento de Guatemala y entonces empezaron a salir los autores, salió mi amiga y cuando en eso mi foto, mi nombre, y yo, ¿qué? Y entonces quedé así como, entonces yo pegué un gritito, mis compañeras así como, ¿qué le pasa? Entonces ya ahí les conté, mis compañeros como, qué buena onda, que no sé Sí, qué, que no sé qué cuánto. loco. Sí, y entonces ya vine yo y ahí sí ya compartí el video, etiqueté Así como que, todo. por cierto, aquí está el video. Sí, y todavía el chico así como, sí, felicidades, que no sé Ya qué. le respondiste a tu amiga, así como que, gracias. Ajá, incluso felicidades a ti también, que no sé qué, ay, no. Pero, o sea, sí fue también así como, pum, un shock, ¿verdad? Porque yo ya me había resignado a que no había pasado. Sí, habías agotado distancias y aún así, cuando sí. tuviste la noticia. Sí, fue así como, wow, va. ¿Y de ahí qué pasó? Em, Bueno, te pusiste en contacto con ellos, obviamente. Sí, porque ya pues él dijo cómo iban a estar las presentaciones de los libros en formato digital, el formato físico, cómo se podían pedir, ¿verdad? Y todo, y ya pues ya yo hice el pedido para darles algunos a mi familia, a mi copia y todo. Ajá. Pero, o sea, yo sí estaba todavía así como, no puede ser rodado porque no... Igual, yo creo que ya lo tenías en la mano, así como que lo voy a leer para ver si sí es el mío. Y voy a ver si no se confundieron de Angie. Pero sí, y ya pues él también, ¿verdad? Empezó a hacerle bastante bulla al libro y empezó a decir que pues se tomara en cuenta que sí había sido bastante la gente que había mandado relatos. Y de hecho el libro, o sea, sí es grande, ¿verdad? Porque sí tiene varios relatos. Sí, me imagino, para hacer 13 países no podía ser pequeño. Sí, es algo grande, entonces sí fue como raro, o sea, sí fue raro porque no me lo esperaba y ya pues creo que esa fue toda la patoaventura de enterar. Bueno, y ya cuando lo tuviste, tu familia lo leyó, ¿cuál fue la reacción de tu familia dentro de la casa? Mi mamá sí se quedó así como a la madre, ¿verdad? O sea, no de mala forma, sino que sí fue así como no me lo imaginaba, ¿verdad? Porque yo sí, o sea, incluso le agregué la dedicatoria, ¿verdad? Ajá. A mi tía abuela. eh, y sí, digamos, a mí más me preocupaba la opinión de mi abuelita, porque pues es alguien más tradicional y todo eso, y yo sí le dije, porque ella bien emocionada, mira, pidamos tantos libros, no sé qué, pero yo sí le dije, está bien, o sea, yo encantada de que me leas, ¿verdad? Porque son mi familia y todo, pero sí te digo de una vez que el relato no es un relato emocional o cursi, es un relato denso, le dije, o sea, porque yo quise plasmar como todo ese lado oscuro Pero y odioso. ahí volvemos a lo que venimos. Ella ya te conoce y sabe Sí. cómo, quiera que no, ella pues llegó al punto, me imagino, donde pudo decir, esa escritura es ella. Ajá. Sí, ajá, y a mí sí me preocupaba mucho, ¿verdad? Entonces sí le dije así como no, o sea, no es el típico relato de, ay, sí, te voy a extrañar y todo, ¿verdad? Porque no, ¿verdad? Entonces, no, me dijo, pero yo lo quiero leer y lo voy a leer. Y ya cuando ya lo leyó, me dijo, sí, me gustó un montón. Yo creo que sí, esa era la frustración que todos sentíamos, pues, o sea, la forma en la que tú escribiste, creo que fue como todo ese lado denso y asfixiante de estar así, ¿verdad? Pero sí, fue raro, o sea, sigue siendo raro. Sí, qué genial. Y pues, ¿alguien, comentarios de gente que lo haya leído?
Fíjate que de amigos y así, les pareció interesante más que todo. O sea, yo creo que hay muchas novelas, historias en donde la muerte es un personaje, pues, pero me parece que la muerte como personaje nunca deja de como crear cierto impacto en la gente, Y ¿verdad? conflicto con las Ajá, creencias más que todo, ¿verdad? sí, Ujú. sí. Entonces, sí, tal vez me preguntaban cosas como, ay, tan así fue, o porque hubo gente que tal vez sí lo sintió, es como, ¿verdad? Sí, su Ajá, mundo no es así, entonces ellos ajá, ya lo, sí. ¿cómo es la palabra? Lo miraban, Asimilaron lo tal vez, asimilaron ajá, muy sí. fuerte. Ajá. Ajá, entonces sí, y tan así fue, pero ¿y por qué? Sí me acuerdo que hubo alguien que me dijo, pero tú querías que tu tía abuela se muriera ya, entonces. Y yo así como, es que lo que pasa es que fue un tiempo de sufrimiento muy prolongado, en donde ya, pues iba a ser egoísmo querer que se quedara. O Creo que sea, nadie que no le ha tocado una historia similar no va a ¿lo entender. entiende? Y Ajá, siempre sí. creo que venimos a un tema muy grande que sería como que la crítica para sentirte conforme de que no te atreves a Sí, hacerlo. sí, Ah, ajá, sí, sí, y Cali creo que un día hablamos de eso, no sé qué, sí, una foto o cabal, algo así, y sí, comenzamos a cabal, hablar de eso, cabal, ¿ah? sí. Y, y sí, me imagino que hay gente que le encantó, pero no te lo va a decir porque va a decir, ¿por qué? Sí, pues. Ajá, sí, cabal, cabal. Pero sí, creo yo que también es parte de lo que tiene que hacer cualquier persona que haga algo relacionado con el arte, ¿verdad? No, no les va a gustar a todos, no podemos esperar que todo mundo Lo ame de un lo día para acepte o lo otro. ame, Ajá. ajá. Entonces sí, y sí, digamos como cuando fue así la noticia y todo, sí me vino mucho a la mente un cuento de Augusto Monterroso que se llama El zorro es más sabio. Ujú. Y cabal habla como de ese ejercicio cotidiano que tiene un escritor, ¿verdad? Porque el personaje que era el zorro, ¿verdad? Había logrado publicar y sus dos novelas habían sido muy exitosas. Pero entonces dice que toda la gente le seguía diciendo, pero volvé a publicar, volvé a publicar, volvé a publicar. Pero él, en vez de pensar, me lo están pidiendo porque mis dos novelas le han agradado a todo mundo, pensó mal y dijo, no, es que tal vez la gente ya no solo es porque les guste, sino que quieren verme fallar, ¿verdad? Ya buscan. Ajá, y entonces, cabal, el cuento termina en donde dice, y el zorro jamás volvió a publicar. Oh, Entonces, genial. sí, ajá, yo me acordé mucho de eso porque dije yo de verdad que como te decía al principio, ¿verdad? La valentía de estar en un mundo así, en donde definitivamente no le vas a agradar a todo mundo. Un mundo que también yo considero bastante controversial y dramático, porque pues El drama se de eso vive se en vi. esto. Ajá. Ajá, entonces como que la densidad, y lo pensé, ¿verdad? Y lo he estado pensando durante estos días también, como, o sea, hasta cierto punto el arte es muy bonito, pero también es muy denso, Sí, entonces, creo que nadie, eh, nadie habla de sí, esas cosas. ajá, como que del lado oscuro, Y digamos, sí, y ajá, también existe la apuesta del artista, pues, porque ahí sí, está el artista que está en una nube de superioridad y nunca lo vas a bajar de ahí. cabal, Está el otro de que no hace nada por el miedo a él. Y el otro que está haciendo, pero aún así está ahí no lo sí, logra literalmente tanto, tirando ajá, mierda a los demás para sí, que no. sí, sí, yo creo que hay gente que es muy talentosa y que no está donde deberían estar también, Sí, ajá, completamente. Pasa mucho con la música. Que sí, tú ajá, sos mucho de ir a conciertos, entonces me entendés. Hay gente con un proyecto buenísimo que lastimosamente sus escuchas son 100. ujú, Y gente que no puedo decir que la música sea mala porque como he pero que no es dicho, tan, ajá, ajá, y para gustos hay géneros, ¿va? cabal, Y pues sí. eh, ellos no, ellos tienen muchas vistas y así, y a ellos no. Y Y yo creo que es parte también de lo que te decía que a mí me causó tanta frustración y como esa pelea entre el mundo artístico y yo, ¿verdad? Que yo decía, puchica, o sea, si sos un niño rico, ahí está tu música y tu arte en todas las plataformas y lugares existentes y a veces no tenés ni la mitad de talento que una persona que tal vez no tiene todos esos recursos lo tiene. tiene. Ajá, entonces yo decía, no, es que es injusto y creo que ahí fue donde me empecé como a pelear con todo eso, ¿verdad? Que claro, o sea, tampoco es que las personas que tienen todos esos recursos tengan la culpa o que todos sean Malos. faltos de talento, ¿verdad? Ajá. Pero sí creo que tienen como más beneficio a la Sí, hora de querer completamente. hacer las cosas y que tienen chance de hacer otra cosa
¿verdad? Porque se las pagan o como sea. Entonces sí creo que ese es como que el lado con el que yo entré en controversia. Fijo. Ajá. Bueno, gracias por venir, en serio. Mira, gracias por aceptar. Y pues me gustaría terminar con todas esas personas que tienen miles de cosas escritas y nunca piensan darlas a luz. Creo Mm. que he visto proyectos de amigos que comenzaron su canal de YouTube, comenzaron a subir contenido, Ujú. contenido buenísimo, donde yo diría, yo quisiera hacer así. Y por un video o dos que no tuvieron vistas se dieron por No se vencidos. desanima. Sí. Ajá, y creo que esto va para todas las artes, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cuál sería tu consejo para esas personas? Pues yo primero diría que es un miedo razonable, pero tal vez que más allá de pensar en ese miedo o en esa inseguridad o en ese tal vez de ya me pela, ya no quiero, ¿verdad? Eh, pensar más que todo en qué significa para ellos lo que están haciendo, ¿verdad? Y no tener el pensamiento inicial de quiero que llegue un montón de personas y que un montón de personas me alaben por esto, pues, o sea, eh, y animarse si quieren y se sienten seguros con esa decisión, porque yo creo que si no te sentís seguro con la decisión de mostrarle algo al mundo, aunque lo mostres así a regañadientes, se lo vas a transmitir a quien sea que te vea, aún así sean 2 personas. Esas 2 personas van a decir, no lo hizo con tantas ganas, ¿verdad? O sea, porque se percibe, aunque uno no lo crea. Entonces sí, o sea, tal vez no dejar de lado esos talentos, pero sí reconocer eh, si uno va a tener la valentía de mostrarle las cosas a otros o si O al mejor prefiere mundo. seguir ahí en las sombras. Sí. Sí. Y pues creo que existe la facilidad de que si te da miedo, puedes ponerte un casco y ser Sí, famoso. eso sí, o sea, ¿cuántos autores no existen? Autores, cantantes y lo que sea, que andan con seudónimos o que no les vemos la Ajá, cara o que por nunca lo completo. llegamos a conocer, ¿verdad? Ajá, sí. E incluso, digamos, en la música, o sea, ¿cuánta gente no hay que compone? Y ahí están otros artistas cantando su Haciéndose música porque millonarios, son ajá. ellos los que pueden dar la cara, pero la otra persona no, que tenga el talento. Entonces, creo que es Sí, cuestión de hallar completamente. la comodidad. Sí, porque pues existe gente que no quiere ser expuesta Sí, a todo lo que hablábamos, envidias, críticas, sí. y muchas y lastimosamente de esas críticas nunca son buenas, nunca son Ajá, son más constructivas. envidia, cosas así. Sí, Sí. o es aquello de buscar dónde está tu punto, como que fueras un Jenga y ya Ajá, y vieron la ver en pieza que dónde. te Ajá, va a botar, sí, ajá, y mover eso. Sí, sí. pero bueno, creo que diste en el punto. Me muero por leer eso. Ah, Y pues la propuesta está hecha. Todos que comenten, compartan. sí, con gusto, con gusto. Y gracias, en No, serio. gracias a ti por Próximo, la invitación. una pregunta más así. Ajá. ¿Cuáles son tus próximos proyectos? ¿Estás escribiendo? ¿Ya hay Sí, mentalidad en estoy algo? escribiendo, sí, como llamas, pensando, creo que me di cuenta que como que las emociones, tal vez no tanto las emociones así de amor y de felicidad, porque esas son, no sé, o sea, creo que son emociones que siempre están ahí, pero yo creo que mis emociones como las más densas, las más oscuras, creo que son las que me ayudan a poder escribir, ¿verdad? No así porque, ay, la vida es gris y todo, no, pero creo que son las que más cuesta sacar y que media vez uno encuentre la forma, es bueno hacerlo, ¿verdad? ¿Y cómo explotarlas, va? Ajá, Ajá. sí. Entonces, sí, ya estaba escribiendo otro relato que voy a mandar ahí alguna que otra convocatoria a ver ¿Y qué tal me para va. cuándo el libro? Ah, yo sí. Es que No pues, sé. aunque sea pequeño, ya con eso sé que va a haber miles de personas, pensando que va a haber miles de personas, que va a decir, yo quiero leer. Sí, me gustaría en algún momento, pero ese es otro gran conflicto en el terreno editorial, em, que digamos un autor autopublicado Sí. ¿vale? No lo toman en serio, ¿ah? Porque es como, se está halagando a sí mismo y tal vez ni es tan bueno. Entonces, sí me gustaría como seguir tomando experiencia de convocatorias Y, y de otros lados para ya, y pues, seguir creando animarme. ese Ajá. morbo en la gente de querer ver tu trabajo completo. Sí, cabal, sí. Entonces, sí, el próximo relato sí está como más enfocado en darle vida
pues el relato anterior es también con gente existente, pero le agregué su fantasía, ¿verdad? Entonces Ajá. lo mismo voy a hacer ahora, pero tal vez es más ya como una parte de mi vida que está muy reciente, que me está costando aceptar, y entonces sí, como transformar a la persona en el personaje que se merece, ¿verdad? Pero siempre me siento inconforme como hace algo y lo cambio todo. Sí, Entonces, sí, ahí voy. creo que a todos nos pasa. A veces estamos con mi hermana y así como que tenemos un hit, hay que irlo a grabar. Y no me gustó esto. Ah, sí, tampoco Sí. esto, tampoco. Y entonces, no, no sirve. Sí, siempre la emoción inicial se va apachando. Sí, completamente. Y bueno, también para invitarlos, para en un futuro, no sabemos cuándo, vamos a estrenar un proyecto juntos. Ah, sí, Vamos a revolver la música con un poco con de lectura literatura, y sí, literatura. Y pues esperamos el apoyo de todos. sí, ojalá. Ojalá, no, ya sé. Bueno, y algo más que agregar, tus redes sociales, un medio de contacto para la gente que quiera Eh, adquirir el libro también, ¿cómo lo puede encontrar? sí, si buscan la editorial o el proyecto editorial en Instagram, se llama Casa de Versos y ahí hay un enlace que lleva tanto a las versiones digitales como a la física, ¿verdad? Que es así, si se pide por Amazon y todo. Y, y listo, nada más eso. Y pues mis redes sociales, Instagram y Facebook, pero bueno, en Facebook probablemente no me encuentren porque no tengo muy abierto el perfil, pero salgo como Angie Reyes y en Instagram va a ser como imposible, es que mi usuario es mero extraño. O sea, Sí, ajá. igual lo dejo en la Ajá, descripción. sí, pero ahí, ajá, creo que estoy más disponible en Instagram que en Facebook. Sí, así conocen un poco más y entienden un poco de la forma de escritura y conocer a la persona. Van a ver que ese es un mundo totalmente nuevo y pues espero se lo disfruten. Gracias por escuchar. Nos, bueno, me escuchan una, una próxima semana y gracias. 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 Súper, quedó genial. Qué nervios, qué nervios.